Escuela de Frankfurt. Se conoce como la Escuela de Frankfurt o Frankfurt a un grupo de investigadores los cuales se adherían a ciertas teorías de los pensadores Hegel, Marx y Freud. Este centro se encontraba constituido en el Instituto de Investigación Social. Este fue inaugurado en el año 1923. Esta escuela abarca estudios los cuales sus temas centrales eran sociales, económicos y hasta culturales. La Escuela de Frankfurt contó con los principales representantes del pensamiento crítico filosófico del siglo pasado. Max Horkheimer fue un filósofo, sociólogo y psicólogo judío alemán que se conoció por su trabajo en la denominada teoría crítica como miembro de la Escuela Frankfurt. Herbert Marcuse fue un filósofo y sociólogo germano-estadounidense y es uno de los principales figuras de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Theodor Adorno fue un filósofo alemán de origen judío que también escribió sobre la sociología, comunicología, psicología y musicología. Este se le consideró como uno de los marxismos representantes de la Escuela de Frankfurt. Y por último, Jürgen Habermas es un filósofo y sociólogo alemán que fue conocido por sus trabajos en la filosofía política, en la ética y la teoría del derecho, así como en la filosofía del lenguaje. Con esto abrimos paso a la crisis en el concepto de la razón y la teoría tradicional, dándole paso a la denominada como la teoría crítica. Puede entenderse la teoría crítica como una forma de teorización o de reflexión en torno a la sociedad, la política y la moral, que por decirlo así persigue la liberación del individuo de las fuerzas que lo oprimen y que lo explotan. Con esto queremos decir que puede ser una visión crítica de los funcionamientos del capitalismo moderno. Por ende, toda teoría crítica busca distinguirse de las teorías consideradas tradicionales. El término teoría crítica proviene del ensayo de Max Horkheimer titulado Teoría tradicional y Teoría crítica en 1937, considerado como una de las principales aportaciones de este grupo intelectual, bajo la premisa de construir un marxismo heterodoxo que combinará a Marx y a Freud. Dicho en términos simples, la teoría crítica se proponía más que un solo interpretar el mundo, ayuda a transformarlo. Teoría crítica e industria cultural. El concepto de industria cultural ha quedado reducido a mero tópico y es usado de modo banal. Uno se identifica en la industria cultural con el poder de los grandes consorcios mediáticos, que se aprovechan comercialmente de una subcultura presuntamente auténtica y la destruyen sin contemplaciones. Otros, de forma positiva y positivista, usan esta denominación para referirse al éxito del sector del entretenimiento. La industria cultural no se limita ya a un sector, a determinadas empresas y consorcios, sino que es expresión de una sociedad totalmente determinada por el capitalismo. Ya no existe nada fuera de este, ningún reducto en el que refugiarse, porque la lógica del valor y del beneficio se expanden hasta los rincones más íntimos. El nombre de industria cultural contiene ya algo de tópico y podría decirse que Adorno y Horkheimer usaron la expresión con un poco de humor como interrupción irónica de una cultura que fue sometida a la sociedad industrial del capitalismo tardío. Detlef Clausen ha señalado que ese momento irónico y desmintiendo los ataques agresivos de Adorno que le reprochan su supuesta añoranza de la alta cultura burguesa y no haber entendido nada de la cultura de masas.
se ensamblan mutuamente. Con esto queremos decir que las necesidades no solo son satisfechas de modo industrial, sino que tanto las necesidades mismas como los modos de satisfacerlas son industrializados. Con esto podemos hacer referencia al concepto de industria de la conciencia, que Hans Magnus Enzensberger introdujeron en los años 70 junto con la denominación de la industria cinematográfica que Ilja en Erebuk eligiera como título para una novela. La publicidad. Número 4. ¿Quién no se ha sentido estafado al comprar comida? De hecho, esto se acentúa en las cadenas de comida rápida. Esto es debido a que hay una serie de trucos publicitarios los cuales se utilizan para que la comida en sus anuncios sea mucho más apetecible. Las hamburguesas son uno de los casos más descarados. Por ejemplo, utilizan panes que no van a ser utilizados en la elaboración de estas hamburguesas. La carne está poco hecha para que no mengue su tamaño. Y todo está dispuesto en pisos separados para dar una sensación de que son mucho más grandes. Como tenemos una hamburguesa que todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Otro caso de engaños son los helados. ¿Sabes esos helados que metes la cuchara y sale una crema súper deliciosa? Pues si lo has probado a hacer en casa, la cuchara seguramente se habrá quedado clavada de una forma muy dura. De hecho, se habrá quedado tan clavada que quien logre sacarla será coronado como nuevo rey de Inglaterra. Pues esto sucede porque en los anuncios no se utiliza helado, sino puré de patata con colorantes. En los anuncios, la utilización del sexo en la publicidad es una realidad más que evidente en nuestros días. Y como hemos visto en el puesto anterior, intentan vendernos cosas. Los más básicos que tenemos todos es el sexo. La mejor forma de introducir el sexo en la publicidad es a través del mensaje subliminal. De este modo se consigue llegar al inconsciente para programarlo a través de los estímulos que apelan al sexo. Veamos unos ejemplos. Perfecto. Sí, estáis viendo lo que yo, mujeres tener orgasmos al lavarse el pelo. Y por último, mis favoritos, los anuncios de helados. Da igual la marca que sean, las mujeres siempre los mirarán con fascinación cual pene de oro. Y les darán unos bocaditos con tanta delicadeza que ni mi ex comiéndomela. Número 1. Uno de los puntos fundamentales de la publicidad es no asustar al consumidor y no resultar desagradable. Por lo cual tiene que estar autocensurándose todo el tiempo, ya sea en lenguaje o en las imágenes que se muestren. Por ejemplo, palabras como pedos o gases se tienen que sustituir por estar hinchado. Ayudar a cagar se tiene que decir como mejora el tránsito intestinal. Las palabras como regla o flujo se tienen que omitir. Y en casos extremos se utilizará la palabra menstruación. Al igual que mostrar sangre en los anuncios de compresas. Por eso se utilizan líquidos azules para la demostración de absorción de estas. La frase ilustración como engaño de masas es interpretada a menudo como hipótesis de manipulación. Pero no se trata de mera manipulación, como si la industria cultural fuera un simple timo, un engaño o una mera variante democrática del terror totalitario. La frase es ilustración, como engaño de masas, y lo que la industria cultural propaga en nombre de la ilustración es libertad y felicidad. Adorno concede el paso de que los seres humanos son mejor que su cultura, al igual que Marx y Hegel en sus escritos tempranos. Adorno y Horkheimer defienden un humanismo real. Erich Fromm habla sobre un humanismo socialista y Marcuse se aferró hasta el último momento de que la posibilidad de graficación y liberación de la existencia humana. 3, 2, 1. Los viernes Osvaldo Villota, filósofo, actor y magíster en etnoliteratura, desempeña su mejor papel. Caminen por todo lado. Se convierte en profesor de teatro de 20 niños del Colegio Luis Eduardo Moro Cejo de Pasto para mostrar al público vivencias de reconciliación y paz. Yo le pongo el alma a vivir en teatro por una Colombia mejor. Ese sí es el alma. Pensamos que si entre más actores, más poetas, existirían menos balas. Una pregunta hecha por uno de sus alumnos hizo que el profesor Osvaldo Villota buscara la respuesta en el teatro, una respuesta que no ha encontrado, pero que ha permitido que 20 niños de este grupo teatral busquen herramientas para construir la paz desde sus entornos. Porque soy pobre. Como le digo a un niño de 8 años, porque es pobre, porque es rico. No la buscamos, no la encontramos.